¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Que clamas, pero el cielo parece estar en silencio. Y si te dijera esto, hay una forma de orar que toca el corazón de Dios y desata respuestas poderosas en tu vida. Una oración que no es simplemente palabras lanzadas al viento, sino un diálogo real con el Creador del universo. Un método que los grandes hombres y mujeres de la fe han usado para abrir los cielos y recibir milagros. Imagina que, en este mismo instante, existe una clave que puede transformar completamente tu vida de oración. No es un misterio reservado para unos pocos, sino un secreto espiritual que ha estado en la Biblia todo este tiempo. Pocos lo conocen, y menos aún lo aplican. Pero los que lo descubren experimentan una conexión con Dios que cambia su destino. Muchos oran sin dirección, sin convicción y sin poder. ¿Por qué algunas oraciones parecen ser respondidas inmediatamente, mientras otras quedan en el vacío? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿O existe una forma de acercarse a Él que garantiza una respuesta? En este video descubrirás cómo hacer oraciones que mueven el cielo, que rompen cadenas y que traen respuestas concretas. No se trata de repetir palabras vacías, sino de entrar en una dimensión espiritual donde Dios te escucha y responde. Y aquí viene algo crucial. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave que podría desbloquear una bendición que has estado esperando por años. No es casualidad que estés aquí. Tal vez Dios te trajo a este mensaje porque quiere hablarte hoy. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios: paz en Cristo. Este acto simple demuestra tu compromiso con la fe y hace que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar lo que Dios quiere revelar. También quiero que le des me gusta al video, porque al hacerlo, ayudas a expandir la palabra de Dios. Hay muchas personas que no tienen una iglesia ni alguien que las guíe espiritualmente, y este contenido puede ser su única fuente de alimento espiritual. Si alguna vez has sentido que Dios no responde, quédate conmigo hasta el final. Lo que vas a aprender hoy podría cambiar radicalmente tu relación con Él. Vamos a comenzar. ¿Por qué algunas oraciones no son respondidas? ¿Por qué hay personas que oran con lágrimas, con fe, con insistencia, y aún así no reciben lo que piden? ¿Por qué hay quienes parecen obtener respuestas inmediatas mientras otros esperan por años? La Biblia nos muestra que Dios siempre escucha, pero no siempre responde de la forma en que esperamos. No porque no quiera bendecirnos, sino porque hay factores espirituales que determinan el impacto de nuestra oración. Muchos oran sin darse cuenta de que hay barreras invisibles que impiden que su petición llegue al trono de Dios. Miremos lo que sucedió en Daniel 10. Daniel había estado orando y ayunando durante 21 días, buscando respuesta de Dios. Parecía que el cielo estaba cerrado, hasta que un ángel se le apareció con un mensaje impactante. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10, 12-13. Dios escuchó a Daniel desde el primer momento, pero hubo una batalla espiritual en los cielos que retrasó la respuesta. Podría ser que algo similar está ocurriendo en tu vida. Existen 3 razones principales por las cuales una oración no es respondida. 1. Obstáculos espirituales. Como en el caso de Daniel, hay fuerzas que intentan impedir que la bendición llegue. 2. Falta de alineación con la voluntad de Dios. A veces oramos por algo que no es lo mejor para nosotros en ese momento. 3. Falta de fe o persistencia. Jesús enseñó que hay que orar sin desmayar. Lucas 18:1. Algunos dejan de orar justo antes de que llegue la respuesta. Piensa en esto. Si Daniel
hubiera dejado de orar en el día 20, su respuesta nunca habría llegado. ¿Cuántas bendiciones se han detenido porque nos rendimos demasiado pronto? Hoy quiero que hagas una introspección. ¿Has sentido que Dios no responde? Tal vez la batalla no es que Dios no te escucha, sino que necesitas perseverar y aprender a orar con poder. La clave de Jesús para orar con poder. Si alguien sabía cómo orar y recibir respuestas inmediatas, era Jesús. Sus oraciones sanaban enfermos, multiplicaban panes y hasta resucitaban muertos. Pero, ¿qué hacía su oración tan efectiva? Antes de enseñarnos a orar, Jesús nos dio una advertencia. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6, 5, 6. Aquí está el primer secreto. La oración poderosa es íntima y sincera. Muchos oran como un ritual vacío, repitiendo palabras sin corazón, buscando impresionar a otros o pensando que por hablar mucho serán oídos. Jesús corrigió esto con claridad. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6, 7. ¿Te has preguntado alguna vez si tu oración es una simple rutina o un verdadero encuentro con Dios? Jesús nos mostró que una oración efectiva tiene 3 elementos clave. 1. Intimidad. Orar en secreto, en lo profundo de nuestro corazón, sin buscar la aprobación de los demás. 2. Sinceridad. Hablar con Dios como con un Padre, con fe genuina y sin repeticiones mecánicas. 3. Alineación con la voluntad de Dios. No pedir lo que queremos, sino lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Pero hay algo aún más poderoso. Jesús no solo nos enseñó cómo orar, sino que nos mostró algo que muy pocos aplican y que hace que las oraciones tengan un impacto sobrenatural. El modelo de oración que abre los cielos. Jesús no solo nos enseñó a orar, sino que nos dejó un modelo de oración que contiene los principios esenciales para acercarnos a Dios de manera efectiva. Este modelo es conocido como el Padre Nuestro. Pero, ¿alguna vez te has detenido a analizar su verdadero poder? Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Él no les dio una fórmula mágica, sino una estructura divina que nos guía en la comunión con Dios. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6, 9, 10. Este no es un simple rezo para repetir, sino una guía para orar con poder. Cada frase esconde un principio que transforma la oración en una conversación real con Dios. Los 5 pilares del Padre Nuestro. 1. Reconocer quién es Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O antes de pedir, debemos adorar. La oración no comienza con una lista de necesidades, sino con reconocimiento y reverencia a Dios. 2. Buscar su voluntad antes que la nuestra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Orar con poder no es imponer nuestra voluntad, sino alinearnos con la de Dios. 3. Pedir provisión con fe. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oh Dios, provee cada día lo que necesitamos. Oramos con fe, pero confiamos en su provisión. 4. Perdonar para ser perdonados. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O aquí está un gran obstáculo en muchas oraciones: falta de perdón.
Jesús enseñó que Dios nos escucha cuando tenemos un corazón libre de resentimiento. 5. Pedir protección y victoria espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración debe incluir protección contra las trampas del enemigo y fortaleza para resistir la tentación. El error que muchos cometen, muchos oran sin estructura, de forma dispersa, sin propósito claro, o peor aún, oran con egoísmo, solo pidiendo lo que desean, sin considerar lo que Dios quiere para ellos. Jesús nos mostró que una oración poderosa tiene orden, propósito y humildad. Ahora que conoces este modelo, ¿cómo puedes aplicarlo a tu vida? En el siguiente bloque veremos cómo convertir este modelo en una oración práctica que active respuestas sobrenaturales. No te lo pierdas. Lo que viene puede cambiar tu manera de orar para siempre. Déjame saber si seguimos con el bloque 5. Vocé dice, siga, o ChatGPT dice, ChatGPT. Bloque 5. ¿Cómo orar con autoridad y fe inquebrantable? Has aprendido el modelo de oración que Jesús nos dejó, pero ahora surge una pregunta crucial. ¿Cómo orar con autoridad y recibir respuestas concretas? Muchos oran con dudas, con miedo, sin convicción. Pero la Biblia nos enseña que la oración que mueve montañas no es una simple súplica, sino una declaración de fe con autoridad espiritual. Jesús dijo algo impactante. De cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Aquí está la clave que pocos entienden. Las oraciones más poderosas no solo piden, sino que declaran con fe. Cuando Jesús enfrentó la tormenta en el mar, no oró diciendo, Padre, si es tu voluntad, detén la tormenta. No, Él dio una orden. Con autoridad, calla, enmudece. Marcos 4:39. ¿Por qué nuestras oraciones son débiles muchas veces? Porque en lugar de declarar la palabra de Dios con fe, oramos con incertidumbre. Decimos, Señor, si puedes, sana mi cuerpo. Dios, si quieres, abre una puerta. Pero Jesús nos enseñó algo diferente. Nos dio autoridad para declarar y ordenar en su nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ora basado en la palabra de Dios, o no ores basado en emociones. Usa la Biblia como tu fundamento. Ejemplo, o en lugar de decir, Señor, dame paz, declara, Señor, tu palabra dice que me dejarás tu paz, Juan 14:27. Recibo tu paz en este momento. 2. Habla con convicción y sin dudar, o una oración llena de dudas es inefectiva. Cree y actúa como si ya hubieras recibido la respuesta. Marcos 11:24. 3. Declara con autoridad en el nombre de Jesús, o no ruegues con miedo. Declara con autoridad, o en el nombre de Jesús ordeno a esta enfermedad que se vaya, o declaro en el nombre de Jesús que mi hogar es restaurado. 4. Mantente firme y persevera, o a veces la respuesta no llega inmediatamente. La fe persiste hasta ver el milagro. Ahora te pregunto, ¿has estado orando con fe y autoridad o con duda y miedo? Los errores que bloquean nuestras oraciones. Si Dios es todopoderoso y amoroso, ¿por qué algunas oraciones no son respondidas? ¿Será que Dios no quiere bendecirnos? ¿O será que hay barreras espirituales que impiden que su respuesta llegue a nosotros? La Biblia nos muestra que hay errores comunes que pueden bloquear nuestras oraciones y retrasar las respuestas de Dios. Muchas veces no es que Dios no nos escuche, sino que nosotros mismos estamos impidiendo la bendición sin darnos cuenta.
Veamos 5 errores que bloquean la oración. 1. Orar sin fe. Jesús fue claro: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21:22. El problema es que muchos oran esperando la posibilidad de una respuesta, en vez de creer con certeza que Dios cumplirá su palabra. Una oración sin fe es como un cheque sin firma. No tiene valor en el mundo espiritual. Dios no responde a la duda, responde a la fe. ¿Cómo corregir esto? Cuando ores, declara la respuesta como un hecho. No digas, Señor, si puedes ayudarme, sino, Señor, confío en que ya has provisto lo que necesito. 2. Orar con el corazón contaminado. Uno de los bloqueos más graves es la falta de perdón y el pecado oculto. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Dios no puede responder plenamente a una oración cuando el corazón está lleno de rencor, orgullo o pecado no confesado. ¿Cómo corregir esto? Antes de orar, examínate a ti mismo y pide perdón. Jesús nos enseñó: si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero. Mateo 5:23-24. 3. No orar conforme a la voluntad de Dios. Muchos oran pidiendo cosas que van en contra del plan de Dios para su vida. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. A veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, en vez de someternos a su voluntad perfecta. ¿Cómo corregir esto? Aprende a decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Cuando oramos alineados con su voluntad, las respuestas llegan en el tiempo perfecto. 4. Falta de persistencia en la oración. Jesús contó la parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, para enseñarnos que debemos orar sin desmayar. Muchas personas dejan de orar justo antes de recibir su respuesta. Satanás sabe que la perseverancia en la oración rompe barreras espirituales. ¿Cómo corregir esto? Nunca dejes de orar. Si aún no has recibido la respuesta, sigue clamando, sigue creyendo, sigue esperando. 5. Falta de acción después de orar. Orar es poderoso, pero la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. No puedes orar por trabajo y no enviar solicitudes. No puedes pedir sanidad y seguir aferrado al miedo. No puedes pedir restauración y seguir en el mismo patrón destructivo. ¿Cómo corregir esto? Después de orar, actúa en fe. Da pasos concretos que demuestren que crees en la respuesta de Dios. La clave final. Si has estado orando sin recibir respuesta, revísate. ¿Has cometido alguno de estos errores? ¿Cómo intensificar la oración y desatar el poder de Dios? Si alguna vez has sentido que tus oraciones no avanzan, que el cielo parece cerrado o que el enemigo está bloqueando tus respuestas, es hora de intensificar tu oración. La Biblia nos muestra que hay formas de oración que desatan el poder de Dios de manera sobrenatural. Muchos oran de forma superficial y ocasional, pero los que han aprendido a orar con fervor y persistencia han visto lo imposible volverse posible. Hoy conocerás 3 estrategias bíblicas que llevan la oración a otro nivel y hacen que las respuestas lleguen más rápido. 1. La oración persistente. Cuando la respuesta parece tardar, Jesús enseñó que una oración efectiva no es la que se hace una vez y se olvida, sino la que se mantiene firme hasta ver la respuesta. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. En griego, estos verbos están en tiempo continuo, lo que significa: sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. La oración persistente
Jesús contó la parábola de la viuda insistente, Lucas 18, 1-8, quien obtuvo justicia porque no dejó de insistir. Ejemplo bíblico. Elías oró 7 veces para que lloviera hasta que vio la señal. Primero Reyes 18, 41, 45. Daniel oró durante 21 días antes de que su respuesta llegara. Daniel 10, 12, 13. ¿Cómo aplicar esto? No te frustres si la respuesta no llega inmediatamente. Sigue orando con fe. Mantén una lista de peticiones y no dejes de interceder hasta ver la respuesta. 2. La oración con ayuno. Cuando necesitas romper cadenas espirituales. Jesús reveló un principio que muchos ignoran. Este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. El ayuno no es una simple abstinencia de comida. Es una disciplina espiritual que rompe ataduras en el mundo espiritual. Aumenta nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Nos ayuda a doblegar nuestra carne y fortalecer el espíritu. Ejemplo bíblico. Esther ayunó 3 días antes de recibir el favor del rey y salvar a su pueblo. Esther 4:16. Jesús ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio con poder. Mateo 4:1-2. ¿Cómo aplicar esto? Comienza con un ayuno parcial, evitar ciertos alimentos, o total, solo líquidos. Acompaña el ayuno con oración intensa y lectura bíblica. No lo hagas solo por costumbre, sino con un propósito claro. 3. La oración de guerra, cuando el enemigo se interpone. Hay oraciones que deben ser pacíficas, pero otras requieren que tomemos autoridad espiritual. La Biblia dice que tenemos un enemigo que busca robar, matar y destruir. Juan 10:10. Pablo nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12. Cuando enfrentas ataques del enemigo, no puedes orar de forma pasiva. Debes orar con autoridad y declarar la palabra de Dios en contra del mal. Ejemplo bíblico. Jesús reprendió a Satanás con la palabra: escrito está. Mateo 4:4. Pablo reprendió a un espíritu maligno y éste salió inmediatamente. Hechos 16:18. ¿Cómo aplicar esto? No ores con miedo. Ora con autoridad en el nombre de Jesús. Usa versículos bíblicos en tu oración, porque la palabra de Dios es una espada espiritual. Efesios 6:17. Si sientes que algo bloquea tu oración, repréndelo en el nombre de Jesús y proclama victoria. Conclusión. Dios responde a toda oración, pero hay momentos en los que necesitamos persistencia, ayuno y guerra espiritual para desatar el poder del cielo. ¿Has estado orando de forma superficial? Tal vez sea hora de subir de nivel en tu vida de oración. El poder de la adoración en la oración. ¿Sabías que hay un ingrediente secreto que puede acelerar la respuesta a tus oraciones? La adoración. Muchos oran solo para pedir, pero los que saben adorar a Dios en medio de la oración experimentan su presencia y poder de manera sobrenatural. En la Biblia vemos que la adoración no solo atrae la presencia de Dios, sino que también libera milagros y rompe cadenas espirituales. 1. La adoración abre las puertas del cielo. Cuando oramos, muchas veces estamos enfocados en nuestras necesidades, en lo que nos falta o en lo que queremos que Dios haga. Pero la verdadera oración comienza con adoración. Jesús nos enseñó esto en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Antes de pedir cualquier cosa, debemos reconocer quién es Dios y exaltar su nombre. La adoración cambia nuestra perspectiva porque nos recuerda que Dios es más grande que cualquier problema, nos saca del miedo y nos llena de fe.
Nos acerca a la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Ejemplo bíblico. David era un hombre de oración, pero también de adoración. Por eso, Dios dijo de él: he hallado a David, varón conforme a mí, en corazón. Hechos 13:22. David entendió que la oración más poderosa es la que está llena de alabanza y gratitud. 2. La adoración rompe cadenas espirituales. Hay momentos en los que las oraciones parecen estancadas. No hay avance, no hay respuesta. En esos momentos, la adoración puede ser la llave que abre la puerta de la bendición. Ejemplo bíblico. Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16:25-26. O estaban presos, encadenados, sin esperanza en lo natural. Pero en vez de quejarse o lamentarse, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios. O de repente, un terremoto sacudió la cárcel y sus cadenas se rompieron. ¿Qué nos enseña esto? La adoración es un arma espiritual. Mientras otros lloran en la prueba, el verdadero creyente adora. Cuando adoramos, Dios pelea nuestras batallas. 3. La adoración acelera las respuestas de Dios. Hay personas que oran por años sin ver resultados, pero aquellos que saben adorar en medio de la oración experimentan respuestas más rápidas. ¿Por qué? Porque la adoración demuestra nuestra fe antes de ver la respuesta. Cambia Nu. Ejemplo bíblico. Josafat y la batalla ganada con adoración. 2 Crónicas 20:21-22. O Israel estaba rodeado por ejércitos enemigos. O en lugar de enviar soldados al frente, Josafat envió adoradores. O cuando comenzaron a alabar a Dios, el enemigo fue derrotado sin que ellos pelearan. ¿Qué nos enseña esto? A veces no necesitas pelear, solo necesitas adorar. La adoración provoca que Dios mismo pelee por ti. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Si has estado orando sin ver respuestas, haz esto. Antes de pedir, tómate unos minutos para adorar a Dios. No ores solo en angustia. Adora creyendo que Dios ya está obrando. Si sientes resistencia espiritual, usa la adoración como un arma para romper barreras. La clave final: cuando una persona ora, las puertas del cielo se abren. Pero cuando una persona ora y adora, Dios mismo desciende con poder. ¿Cómo orar en el Espíritu y recibir revelación de Dios? ¿Alguna vez has sentido que tu oración es seca, monótona o repetitiva? ¿Has deseado experimentar una comunión más profunda con Dios, donde puedas sentir su presencia y recibir dirección clara para tu vida? La Biblia nos enseña que hay una forma de orar más allá de las palabras humanas, una oración guiada directamente por el Espíritu Santo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Cuando oramos en el Espíritu, nuestra oración deja de ser limitada por nuestra mente y nuestras palabras. Nos conectamos directamente con Dios en una dimensión más profunda. 1. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Muchos creen que orar en el Espíritu se refiere solo a hablar en lenguas, pero es mucho más que eso. Orar en el Espíritu significa permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, pensamientos y emociones mientras hablamos con Dios. Es una oración que fluye de manera sobrenatural, donde no oramos según nuestra lógica, sino conforme al corazón de Dios. Es entrar en una comunión íntima con Dios, donde podemos recibir revelación, respuestas y dirección clara. ¿Cómo saber si estás orando en el Espíritu? Sientes una conexión más profunda con Dios. Experimentas paz y certeza en tu corazón. A veces, Dios te muestra cosas que no habías entendido antes.
2. Beneficios de orar en el Espíritu. Recibes revelación divina. Dios comienza a hablarte con claridad. Puedes recibir dirección sobre decisiones importantes. Tu fe se fortalece. Judas 1:20 dice: edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Rompes barreras espirituales. Hay batallas que solo se ganan cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ejemplo bíblico: Pablo y su vida de oración en el Espíritu, o Pablo dijo: oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. O esto nos muestra que hay niveles en la oración. Podemos orar con palabras humanas, pero también podemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a una oración más profunda. 3. ¿Cómo empezar a orar en el Espíritu? Si deseas experimentar este tipo de oración, aquí hay algunos pasos clave. Busca un ambiente de quietud y adoración. Apaga distracciones y crea un ambiente donde puedas concentrarte solo en Dios. Pide la dirección del Espíritu Santo. Antes de orar, di: Espíritu Santo, guía mi oración. Muéstrame lo que debo pedir y hablar. Habla con Dios desde lo más profundo de tu corazón. No recites oraciones vacías. Deja que tu espíritu exprese lo que siente. Permanece en la presencia de Dios sin apresurarte. A veces, el mayor poder no está en las palabras, sino en el silencio y la rendición total ante Dios. Clave final: cuando aprendes a orar en el Espíritu, tu vida de oración nunca vuelve a ser la misma. Comienzas a ver respuestas más rápidas, recibes paz en medio de la tormenta y desarrollas una relación más íntima con Dios. El poder de la intercesión. Cómo orar por otros y desatar bendiciones. Muchas veces nos enfocamos solo en nuestras propias necesidades cuando oramos. Pero hay un principio espiritual que puede desatar bendiciones sobrenaturales en tu vida: orar por otros. La intercesión no es solo una actividad opcional, es una misión poderosa que Dios nos ha dado. Cuando intercedemos, nos convertimos en canales de bendición para los demás, y a la vez, Dios comienza a obrar en nuestras propias vidas. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Clave importante: la oración intercesora no solo ayuda a otros, sino que también libera milagros en la vida del que intercede. 1. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es orar a favor de alguien más, presentando sus necesidades ante Dios. Es ponerse en la brecha por otros, clamando a Dios por su bienestar. Es una batalla espiritual, porque muchas veces el enemigo intenta evitar que alguien reciba el toque de Dios. Ejemplo bíblico: Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios estaba a punto de castigarlos, y su oración cambió la historia. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Éxodo 32:11. ¿Qué nos enseña esto? La oración de un intercesor puede cambiar el destino de una persona, una familia o incluso una nación. 2. El poder de orar por otros. Cuando intercedes por alguien más, ocurren cosas increíbles. 1. Dios responde con milagros. Job pasó por una gran prueba, pero su restauración vino cuando oró por sus amigos. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Job 42:10. Principio clave: a veces, la respuesta que esperas en tu vida vendrá cuando comiences a orar por otros. El cielo se abre a favor de aquellos por quienes oras. Cuando Esteban fue apedreado, oró por sus verdugos. Hechos 7:60. Más tarde, uno de ellos,
Saulo de Tarso, se convirtió en el gran apóstol Pablo. Tu oración puede provocar salvación y transformación en personas que ni siquiera imaginabas. Dios te usará como instrumento de su poder. Cuando oras por alguien, te conviertes en una conexión entre esa persona y Dios. Jesús mismo es nuestro intercesor en el cielo. Cristo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Si Jesús intercede, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? 3. ¿Cómo interceder con poder? Si quieres que tus oraciones por otros sean efectivas, sigue estos pasos. Escucha la voz de Dios. Pídele a Dios que te muestre por quién necesitas interceder. A veces te dará un nombre o te pondrá en el corazón una carga especial por alguien. Ora con fe y fervor. No ores con indiferencia. Ora como si estuvieras luchando por la vida de esa persona. Clama con autoridad, declarando la palabra de Dios sobre su vida. Menciona a la persona por nombre. Es poderoso cuando oras por alguien específicamente. Di su nombre y preséntalo ante Dios. Persiste en la intercesión. No siempre verás cambios inmediatos. Sigue orando hasta ver el milagro. Recuerda que Daniel oró 21 días antes de que el ángel llegara con la respuesta. Daniel 10, 12, 13. 4. Interceder es un acto de amor y obediencia. Jesús nos enseñó que amar a nuestro prójimo también implica orar por ellos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. ¿Te das cuenta del poder que hay en la intercesión? Puede cambiar la vida de una persona, puede traer sanidad y restauración, puede hacer que Dios actúe poderosamente en tu propia vida. Conclusión, y lo que viene a continuación. Si has estado esperando un milagro, prueba interceder por otros. Tal vez la respuesta que buscas está ligada a tu capacidad de orar por alguien más. ¿Cómo establecer una vida de oración constante? ¿Te has sentido alguna vez estancado en tu vida de oración? ¿Has intentado orar todos los días, pero con el tiempo pierdes la constancia? Muchos creyentes oran solo cuando tienen problemas o en momentos de desesperación. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la oración no debe ser un evento ocasional, sino un estilo de vida. Orad sin cesar. Ven a Tesalonicenses 5:17. Esta frase no significa que estemos orando 24 horas al día, sino que nuestra relación con Dios debe ser continua, profunda y constante. Aquí aprenderás cómo desarrollar el hábito de la oración y mantener una vida de comunión diaria con Dios. 1. La clave de la constancia en la oración. Si miramos la vida de los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, encontramos un patrón común. Tenían una vida de oración estructurada. Daniel oraba 3 veces al día y aun cuando fue prohibido, siguió orando. Daniel 6:10. David decía, de mañana, tarde y noche clamaré a Dios. Salmo 55:17. Jesús tenía un tiempo fijo de oración y lo hacía muy de madrugada. Marcos 1:35. ¿Qué nos enseña esto? La oración efectiva requiere disciplina. No se trata solo de orar cuando sientes ganas, sino de hacerlo por convicción. 2. ¿Cómo establecer un hábito de oración diario? Si quieres desarrollar una vida de oración constante, sigue estos pasos. 1. Separa un tiempo específico para orar. Decide cuál será tu tiempo de oración y cúmplelo como una cita con Dios. Puede ser en la madrugada, al mediodía o en la noche. Lo importante es la consistencia. 2. Encuentra un lugar especial para orar. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. Mateo 6:6. Tener un lugar especial para orar ayuda a
evitar distracciones y a mantener el enfoque. 3. Usa una guía o estructura de oración. A veces no sabemos por dónde empezar. Una estructura o intercesión, ora por otros, o peticiones, presenta tus necesidades, o escucha, quédate en silencio para oír la voz de Dios. 4. No dependas de emociones, ora por disciplina. No siempre sentirás ganas de orar, pero la madurez espiritual se demuestra cuando oras por decisión y no solo por emoción. 5. Usa la Biblia como base para tu oración. Ora usando versículos. Cuando declaras la palabra de Dios, tu oración se vuelve más poderosa. Ejemplo, o si necesitas paz, ora diciendo, Señor, tu palabra dice en Filipenses 4:7 que tu paz guardará mi corazón. La recibo en el nombre de Jesús. 3. Beneficios de una vida de oración constante. Fortalece tu relación con Dios. No puedes conocer a Dios profundamente si no pasas tiempo con Él. Te llena de paz y dirección. La oración alinea tu corazón con la voluntad de Dios y te da claridad para tomar decisiones. Te protege espiritualmente. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. La oración te fortalece contra los ataques del enemigo. Produce crecimiento espiritual. Si quieres madurar en la fe, debes hacer de la oración una prioridad. Ejemplo bíblico. Enoc tenía una comunión tan fuerte con Dios que un día fue llevado directamente al cielo. Génesis 5:24. Si desarrollas una vida de oración profunda, tu relación con Dios alcanzará niveles extraordinarios. Conclusión, y lo que viene a continuación. Si has luchado para mantener una vida de oración constante, hoy es el día para tomar una decisión firme. Empieza ahora. Separa un tiempo y un lugar y comprométete con Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en la oración? Orar no es solo hablar, es también escuchar. Muchas personas oran, pero pocas aprenden a detenerse para oír lo que Dios quiere decirles. ¿Te ha pasado que oras y sientes que Dios no responde? La verdad es que Dios siempre habla, pero muchas veces no sabemos cómo escucharlo. Hoy descubrirás cómo reconocer la voz de Dios y recibir dirección clara en tu vida. 1. Dios sigue hablando hoy. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios se comunicó con su pueblo de muchas maneras. Habló a Moisés desde una zarza ardiente, Éxodo 3:2-4. Habló a Samuel en la quietud de la noche, 1 Samuel 3:4-10. Habló a Elías con un susurro apacible, 1 Reyes 19:11-12. Habló a Pablo a través de visiones, Hechos 16:9-10. Dios no ha cambiado. Si hablaba antes, sigue hablando hoy. El problema no es que Dios no hable, sino que nosotros no sabemos escuchar. 2. Las 5 formas en que Dios nos habla. 1. A través de su palabra, la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Dios habla primero y principalmente a través de la Biblia. Si quieres escuchar a Dios, debes pasar tiempo en su palabra. 2. A través del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo susurra a nuestro corazón y nos guía en la verdad. Muchas veces sentimos una fuerte convicción interna de lo que debemos hacer. 3. A través de la paz en el corazón, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Colosenses 3:15. Cuando algo viene de Dios, trae paz, no confusión ni miedo. Si estás tomando una decisión y no tienes paz, es posible que no sea de Dios. 4. A través de otras personas, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14.
Dios usa pastores, líderes y personas maduras en la fe para hablarnos. A veces, una predicación o un consejo pueden ser la respuesta que estabas buscando. 5. A través de sueños y visiones, Dios usó sueños para hablar a José, Daniel y muchos otros. Hoy en día, Dios sigue usando sueños y visiones para dar dirección. Si tienes un sueño impactante, ora y pídele a Dios interpretación. 3. ¿Cómo entrenar tu oído espiritual? Si quieres aprender a escuchar la voz de Dios, sigue estos pasos. 1. Pasa tiempo en su presencia, no ores con prisa. Quédate en silencio después de orar y deja que Dios hable. 2. Lee la Biblia constantemente. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Mientras lees, Él traerá versículos específicos que responderán tus dudas. 3. Pide confirmación. Si sientes que Dios te habló, pide confirmación en la Biblia o a través de personas sabias. 4. Obedece su voz. Cuanto más obedeces lo que Dios te dice, más clara se vuelve su voz en tu vida. Ejemplo bíblico. Samuel no reconoció la voz de Dios al principio, pero con el tiempo aprendió a discernirla. 1 Samuel 3, 8, 10. Tú también puedes aprender a reconocer la voz de Dios si practicas escuchar. 4. Claves. Para distinguir la voz de Dios de otras voces, muchos se preguntan, ¿cómo sé si es Dios el que me habla y no mi propia mente o el enemigo? Aquí hay algunas señales. Si la voz trae paz y confirma la palabra de Dios, es de Dios. Si la voz trae miedo, si la voz te aleja de Dios o te lleva a pecar, no es de Dios. Clave final. Dios siempre está hablando, pero necesitas aprender a reconocer su voz. Conclusión, y lo que viene a continuación. Si sientes que Dios no te habla, es posible que necesites silenciar el ruido del mundo y buscar más su presencia. ¿Cómo esperar la respuesta de Dios con paciencia y fe? Has orado, has clamado, has buscado a Dios, pero la respuesta parece no llegar. ¿Qué hacer cuando Dios parece guardar silencio? La espera es una de las pruebas más difíciles para los creyentes. Queremos que Dios responda ahora, pero muchas veces su respuesta no llega de inmediato. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios siempre responde en su tiempo perfecto. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En Eclesiastés 3:1. Hoy aprenderás cómo esperar en Dios sin desanimarte y cómo recibir su respuesta en el tiempo perfecto. 1. Dios tiene 3 respuestas para cada oración. Cuando oramos, Dios responde de 3 maneras. Sí. Cuando lo que pedimos está alineado con su voluntad y es el momento adecuado. No. Cuando lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. Espera, cuando Dios quiere darnos algo, pero en su tiempo perfecto. Ejemplo bíblico. Abraham esperó 25 años para recibir a su hijo Isaac, pero Dios cumplió su promesa en el momento exacto. Génesis 21:2. José tuvo que esperar 13 años antes de ver el cumplimiento de sus sueños y convertirse en gobernador de Egipto. Génesis 41:46. La espera no es un rechazo, es una preparación para algo mejor. 2. ¿Por qué Dios retrasa su respuesta? Dios nunca llega tarde, pero hay razones por las cuales puede demorar una respuesta. 1. Nos está preparando para recibir la bendición. A veces pedimos algo, pero aún no estamos listos para manejarlo. Dios usa el tiempo de espera para madurarnos y fortalecer nuestra fe. 2. Está alineando todas las piezas en el mundo espiritual. Daniel oró y Dios respondió de inmediato, pero hubo una batalla espiritual que retrasó la respuesta. Daniel 10, 12, 13.
A veces, la demora no es porque Dios no quiera, sino porque hay una guerra en los cielos. 3. Quiere que confiemos en Él y no en la respuesta. Dios quiere que busquemos su presencia más que sus bendiciones. A veces retrasa su respuesta para que aprendamos a depender más de Él. Clave importante: si Dios aún no ha respondido, pregúntate si estás aprendiendo lo que Él quiere enseñarte en el proceso. 3. ¿Cómo esperar en Dios sin desanimarse? Esperar no significa cruzarse de brazos, sino permanecer firme en fe hasta ver la respuesta. 1. Sigue orando sin desmayar. Jesús enseñó la parábola de la viuda insistente para mostrarnos que debemos orar sin rendirnos. Lucas 18, 1, 8. 2. Alaba a Dios en medio de la espera. Pablo y Silas adoraron a Dios en la cárcel antes de que llegara el milagro. Hechos 16, 25, 26. Cuando adoras en la espera, demuestras que confías en Dios antes de ver la respuesta. 3. Recuerda las promesas de Dios. Escribe versículos sobre la fidelidad de Dios y repítelos en voz alta. Dios nunca rompe sus promesas. Si Él dijo que lo hará, lo cumplirá. 4. No tomes atajos ni busques soluciones humanas. Abraham y Sara intentaron ayudar a Dios con Agar, y eso trajo problemas. Génesis 16, 1, 4. No fuerces las cosas, espera en Dios. 4. ¿Cómo saber cuándo la espera terminó? Dios confirmará que su tiempo ha llegado de varias maneras. Tendrás paz en tu corazón. Las puertas comenzarán a abrirse sin que tú las fuerces. Dios confirmará su respuesta a través de su palabra. Oh personas sabias. Ejemplo bíblico. David fue ungido rey cuando era joven, pero tuvo que esperar años para subir al trono. 2 Samuel 5:4. Cuando llegó el momento de su reinado, todo se alineó de manera perfecta. Conclusión y lo que viene a continuación. Si estás esperando una respuesta de Dios, no te desesperes. Él no se ha olvidado de ti. ¿Cómo orar con confianza hasta ver la promesa cumplida? Has estado orando, esperando en Dios, y aunque sabes que su tiempo es perfecto, hay momentos en los que la fe puede debilitarse. ¿Cómo mantener una oración firme hasta ver la respuesta? La clave está en orar con confianza, sin dudar, creyendo que lo que Dios ha prometido se cumplirá. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24. Hoy aprenderás a orar con una fe inquebrantable hasta ver la promesa hecha realidad. 1. La fe en la oración lo cambia todo. Jesús nos enseñó que la fe es fundamental en la oración. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. ¿Qué significa esto? No necesitas una fe enorme, necesitas una fe genuina. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Ejemplo bíblico. Abraham creyó a Dios antes de ver la promesa cumplida. Romanos 4:20-21. Clave importante: la fe no espera ver para creer. La fe cree primero y luego ve la respuesta. 2. ¿Cómo orar con fe hasta recibir la respuesta? 1. Ora declarando la palabra de Dios. Usa versículos bíblicos en tu oración. Cuando oras con la palabra, oras con la voluntad de Dios. Ejemplo: si estás orando por sanidad, di: Señor, tu palabra dice en Isaías 53:5 que por tus llagas fui sanado. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. 2. No permitas que la duda entre en tu corazón. La duda es el mayor enemigo de la fe. Santiago 1:6-7 dice que quien duda no debe esperar recibir nada de Dios. Ejemplo: si has pedido un milagro, actúa como si ya estuviera en camino.
Si oras por provisión, agradece a Dios como si ya la hubieras recibido. Si oras por sanidad, proclama tu sanidad, aunque no la sientas todavía. 3. Mantente en gratitud y alabanza. No ores solo pidiendo, ora también agradeciendo. Filipenses 4:6 dice que debemos orar con acción de gracias. Ejemplo, en lugar de decir, Dios, por favor, dame fuerzas, di, gracias Señor, porque en mi debilidad tú me fortaleces. 4. No te rindas, sigue orando sin desmayar. Jesús enseñó la parábola de la viuda insistente, Lucas 18:1-8, para mostrarnos que debemos orar sin cesar. Si no has recibido la respuesta, sigue clamando. Ejemplo bíblico. Elías oró 7 veces antes de ver la lluvia caer. Primera Reyes 18:41-45. Jesús oró 3 veces en Getsemaní antes de enfrentar la cruz. Mateo 26:39-44. Clave importante. Si Dios aún no ha respondido, es porque sigue obrando en tu favor. 3. Lo que la fe hace en tu oración, te mantiene firme en la espera, te llena de paz, porque confías en Dios. Abre puertas que parecían cerradas, provoca que los milagros se desaten en tu vida. Ejemplo bíblico. La mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús y recibió su sanidad porque creyó. Marcos 5:25-34. Bartimeo recibió la vista porque clamó sin rendirse. Marcos 10:46-52. Conclusión. Y lo que viene a continuación. Si has estado esperando en Dios, no dejes que la duda te robe la respuesta. Ora con fe, proclama la victoria y no te rindas hasta ver la promesa cumplida. ¿Cómo recibir milagros a través de la oración? ¿Alguna vez has sentido que necesitas un milagro, pero no sabes cómo orar para recibirlo? La Biblia está llena de testimonios de personas que experimentaron milagros sobrenaturales a través de la oración, pero también nos enseña que hay principios espirituales que debemos seguir para activar el poder de Dios en nuestras vidas. Hoy aprenderás cómo orar para recibir milagros y qué hacer cuando parecen tardar. 1. ¿Dios todavía hace milagros hoy? Muchos creen que los milagros solo ocurrieron en tiempos bíblicos, pero la palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Ejemplo bíblico. Jesús sanó enfermos, multiplicó panes, resucitó muertos. Pedro caminó sobre el agua. Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel por un terremoto sobrenatural. Dios no ha cambiado. Si hizo milagros antes, los sigue haciendo hoy. 2. Los 3 ingredientes de una oración milagrosa. Si quieres recibir un milagro, necesitas estos 3 elementos. 1. Fe absoluta en el poder de Dios. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. La fe es el puente que conecta tu oración con el milagro. No ores con dudas, ora creyendo que Dios tiene el poder de responder. 2. Persistencia hasta ver el milagro. Algunos milagros ocurren de inmediato, pero otros requieren oración constante. Jesús enseñó que debemos orar sin cesar hasta recibir respuesta. Lucas 18:1-8. Ejemplo. Elías oró 7 veces antes de ver la lluvia caer. Primera Reyes 18:42-45. Daniel oró 21 días antes de que su respuesta llegara. Daniel 10:12-13. 3. Orar en el nombre de Jesús. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 14:13. No oramos en nuestro nombre, sino en el de Jesús, porque Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Orar en el nombre de Jesús es reclamar su poder y promesas en nuestra vida. Clave importante: si combinas fe, persistencia y oras en el nombre de Jesús, nada podrá detener tu milagro.
3. ¿Qué hacer cuando el milagro parece tardar? 1. Examina tu corazón. ¿Estás orando con fe o con duda? ¿Hay algún pecado o falta de perdón que pueda estar bloqueando la respuesta? Salmo 66, 18. 2. Cambia tu enfoque de la necesidad al Dios de los milagros. No te enfoques solo en lo que necesitas, sino en quién es Dios y lo que Él puede hacer. Adora y agradece a Dios como si el milagro ya estuviera en camino. 3. Sigue creyendo aunque no veas nada. Muchos milagros ocurren en el mundo espiritual antes de manifestarse en lo físico. No te desesperes si aún no ves el milagro. Dios ya está obrando en tu favor. Ejemplo bíblico: los muros de Jericó no cayeron en el primer día, sino después de 7 días de obediencia y fe. Josué 6, 1, 20. 4. ¿Cómo orar para recibir un milagro? Si necesitas un milagro, sigue este modelo de oración. Adora a Dios primero. No empieces pidiendo, sino exaltando su poder y grandeza. Declara su palabra. Usa versículos bíblicos que respalden tu petición. Pide con fe y sin dudar. Dile a Dios lo que necesitas, confiando en su poder. Ora en el nombre de Jesús. Reclama la autoridad que Él te ha dado. Agradece como si ya hubieras recibido. La gratitud activa el milagro antes de verlo. Ejemplo de oración milagrosa. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. En tu palabra dices que para el que cree, todo es posible. Marcos 9:23. Hoy me presento ante ti con fe, declarando que este milagro ya está en tus manos. En el nombre de Jesús, reclamo esta bendición y te doy gracias porque ya está en camino. Amén. Conclusión. Y lo que viene a continuación. Dios sigue haciendo milagros. Hoy, si oras con fe, persistencia y en el nombre de Jesús, verás su poder en acción. Cómo fortalecer tu vida de oración y vencer el desánimo. ¿Te ha pasado que comienzas a orar con entusiasmo, pero con el tiempo sientes que tu oración pierde fuerza? El enemigo sabe que una vida de oración fuerte te conecta con el poder de Dios. Por eso hará todo lo posible para desanimarte. Pero hoy aprenderás cómo mantener tu vida de oración encendida y vencer el desánimo espiritual. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Encorrerán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Si sientes que tu vida de oración se ha debilitado, este mensaje es para ti. 1. ¿Por qué muchos se desaniman en la oración? Hay varias razones por las que una persona deja de orar. 1. No ven respuestas rápidas. A veces queremos que Dios responda de inmediato, pero su tiempo es perfecto. El desánimo viene cuando oramos y parece que nada cambia. 2. Se sienten cansados y sin fuerzas. La rutina diaria, el estrés y los problemas pueden apagar nuestro deseo de orar. Pero recuerda, cuando más cansado estés, más necesitas estar en la presencia de Dios. 3. Ataques espirituales. El enemigo sabe que la oración es poderosa, así que intentará distraerte, llenarte de pereza o desánimo. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Clave importante: el desánimo en la oración no viene de Dios. Si sientes que no quieres orar, es una señal de que necesitas orar aún más. 2. ¿Cómo fortalecer tu vida de oración? Si tu vida de oración se ha debilitado, aquí hay 5 estrategias para reavivarla. 1. Cambia tu enfoque. Ora para conocer a Dios, no solo para pedirle cosas. Muchas veces nos frustramos porque solo oramos para recibir respuestas. Pero la oración es más que pedir, es una relación con Dios. Ejemplo, en lugar de orar diciendo, Señor, dame esto, di,
Señor, quiero conocerte más. Quiero estar en tu presencia. 2. Ten un horario y lugar fijo para orar. Así como apartas tiempo para trabajar o estudiar, agenda un tiempo para orar. Jesús se apartaba en la madrugada para hablar con el Padre. Marcos 1:35. 3. Usa la Biblia. En tu oración, leer la palabra antes o durante la oración te ayudará a mantenerte enfocado. La Biblia es alimento espiritual. Sin ella, tu vida de oración será débil. 4. Rodéate de personas que oren contigo. La oración en grupo fortalece tu espíritu y te ayuda a perseverar. Jesús dijo: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mí, mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. 5. No te enfoques en tus sentimientos, ora por decisión. A veces no sentirás ganas de orar, pero hazlo de todos modos. La disciplina en la oración fortalece tu relación con Dios. Clave importante: no dependas de tu estado de ánimo para orar. Hazlo porque es vital para tu vida espiritual. 3. ¿Qué hacer cuando sientes que Dios está en silencio? Hay momentos en los que parece que Dios no responde, pero su silencio no significa que no esté obrando. Recuerda lo que Él ya ha hecho en tu vida. Confía en sus promesas, aunque no veas respuestas inmediatas. Sigue orando, aunque sientas que no hay avance. Ejemplo bíblico. Habacuc no entendía por qué Dios tardaba en responder, pero decidió confiar. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:18. Si Dios parece estar en silencio, es porque está trabajando en algo mayor para tu vida. 4. Oración para vencer el desánimo espiritual. Si has sentido que tu vida de oración se ha debilitado, haz esta oración. Señor, hoy vengo delante de ti reconociendo que necesito más de tu presencia. Perdóname por los momentos en los que me he desanimado y he dejado de buscarte. Renueva mis fuerzas y enciende nuevamente el fuego en mi corazón. Declaro que mi vida de oración será fuerte y constante. En el nombre de Jesús. Amén. Clave. Final. Dios quiere fortalecer tu vida de oración. Solo necesitas dar el primer paso y buscarlo con todo tu corazón. Conclusión y lo que viene a continuación. Si has sentido que tu vida de oración se ha apagado, hoy es el momento de reavivarla. No dejes que el desánimo te detenga. Sigue buscando a Dios con pasión. ¿Cómo la oración puede cambiar tu vida, tu familia y tu nación? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen impacto? ¿Te has preguntado si realmente pueden hacer una diferencia en el mundo? La verdad es que la oración tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también la vida de tu familia, tu ciudad y hasta tu nación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Según Crónicas 7:14. Hoy descubrirás cómo la oración puede traer avivamiento y cambios sobrenaturales a tu entorno. 1. La oración transforma la vida personal. La oración cambia el corazón y renueva la mente. La oración te llena de paz y dirección cuando estás confundido. Te ayuda a vencer la ansiedad, el miedo y la desesperación. La oración rompe cadenas espirituales. Muchas ataduras y malos hábitos se rompen cuando comienzas a orar con persistencia. El enemigo pierde su influencia cuando una persona ora con poder. Ejemplo bíblico: Ana era estéril y estaba llena de angustia, pero su oración cambió su destino. Dios le dio a Samuel, quien fue un gran profeta. 1 Samuel 1:10-20.
Tu vida cambiará cuando hagas de la oración una prioridad. 2. La oración cambia a la familia. ¿Tienes familiares que aún no conocen a Dios? La oración puede traer salvación a tu hogar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Muchas veces, en lugar de discutir con nuestros seres queridos, debemos interceder por ellos en oración. Ejemplo bíblico. La oración de una madre. Mónica trajo a su hijo, Agustín, a la fe, convirtiéndolo en un gran líder cristiano. ¿Tu familia está enfrentando problemas? La oración restaura matrimonios, une a los hijos con los padres y trae armonía al hogar. Ejemplo. Josué decidió que su hogar serviría a Dios y esa decisión cambió a su familia. Josué 24:15. Cuando oras por tu familia, Dios comienza a obrar de maneras que ni imaginas. 3. La oración puede cambiar una nación. ¿Crees que la oración puede transformar un país entero? La Biblia nos muestra que cuando un pueblo ora, Dios interviene en la historia. Ejemplo bíblico. Nínive estaba destinada a la destrucción, pero cuando todo el pueblo oró y ayunó, Dios cambió su destino. Jonás 3:5-10. Daniel oró por su nación y Dios le reveló planes para el futuro. Daniel 9:3-5. ¿Cómo puedes orar por tu nación? Ora por los líderes y gobernantes. Intercede para que Dios traiga justicia y avivamiento. Pide que su palabra sea exaltada en todos los rincones del país. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. 1 Timoteo 2:1-2. Clave importante. Tu oración tiene el poder de cambiar la historia. 4. Cómo orar por transformación personal, familiar y nacional. Si quieres ver un cambio real, aquí tienes una estrategia de oración poderosa. Ora por ti mismo. Pide a Dios dirección, sabiduría y transformación. Ora por tu familia. Clama por salvación, restauración y unidad. Ora por tu comunidad. Intercede por las personas a tu alrededor. Ora por tu nación. Pide justicia, paz y un mover de Dios en el país. Ejemplo de oración. Señor, hoy me humillo ante ti y te pido que transformes mi vida. Hazme un instrumento de tu paz. Oro por mi familia para que conozcan tu amor y tu verdad. Intercedo por mi comunidad y mi nación para que tu justicia y tu presencia llenen esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Conclusión. Y lo que viene a continuación. Si alguna vez pensaste que tu oración no tiene poder, recuerda que Dios ha cambiado naciones enteras por la oración de una sola persona. Cómo orar con autoridad y destruir las obras del enemigo. La oración no es solo una herramienta de comunicación con Dios, también es un arma espiritual poderosa contra las fuerzas del enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son incarnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Hoy aprenderás a orar con autoridad, a romper ataduras espirituales y a destruir toda obra del enemigo en tu vida y en tu familia. 1. La realidad de la guerra espiritual. La Biblia nos enseña que hay una batalla espiritual constante. Dios tiene planes de bendición para tu vida, pero el enemigo quiere destruirlos. Si no peleas en oración, estarás en desventaja en el mundo espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Clave importante: el enemigo no tiene poder sobre ti si estás en Cristo,
pero debes usar la autoridad que Dios te ha dado. 2. Tu autoridad en Cristo. Cuando Jesús murió y resucitó, le quitó el poder al enemigo y nos dio autoridad sobre toda obra del mal. Lucas 10:19. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si eres un hijo de Dios, tienes autoridad sobre todo ataque del enemigo. 3. Cómo orar con autoridad y destruir las obras del diablo. Si sientes que hay ataques espirituales en tu vida, sigue estos pasos para orar con poder y vencer al enemigo. 1. Clama la sangre de Cristo sobre tu vida y familia. La sangre de Jesús te cubre y te protege del mal. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Ejemplo de oración. Señor, cubro mi vida, mi hogar y mi familia con la sangre de Cristo. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. En el nombre de Jesús. Amén. 2. Usa la palabra de Dios en tu oración. Jesús venció a Satanás en el desierto citando la palabra. Cada vez que ores, declara las promesas de la Biblia. Ejemplo, si sientes miedo, di, no temeré, porque el Señor está conmigo. Salmo 23:4. Si el enemigo te acusa, di, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. 3. Reprende toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. No basta con pedirle a Dios que haga todo. Él ya te dio autoridad para reprender al diablo. Cuando sientas ataques, declara en voz alta. Ejemplo de oración. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de opresión, miedo y enfermedad. Declaro que el enemigo no tiene poder sobre mi vida. Soy libre en Cristo. 4. Llena tu casa de adoración y oración. El enemigo no soporta un ambiente lleno de la presencia de Dios. Pon música de adoración, lee la Biblia en voz alta y ora constantemente. 5. No tengas miedo, el poder de Dios es mayor. Satanás no puede contra un hijo de Dios que ora con autoridad. Ejemplo bíblico. Pablo y Silas fueron atacados espiritualmente, pero en vez de temer, oraron y cantaron alabanzas en la cárcel. Dios los liberó con un terremoto. Hechos 16:25-26. 4. ¿Qué hacer si sigues sintiendo ataques espirituales? 1. Evalúa tu vida y cierra puertas al enemigo. Asegúrate de que no haya pecado oculto o cosas que puedan darle acceso al diablo. Si hay resentimiento, maldad o prácticas incorrectas, en tu vida arrepiéntete y entrégalas a Dios. 2. Pide apoyo de otros creyentes. La oración en grupo es poderosa. Busca personas maduras en la fe para interceder contigo. 3. Persevera en la oración hasta ver la victoria. A veces la batalla es intensa, pero si te mantienes firme, el enemigo tendrá que huir. Ejemplo bíblico. Daniel oró 21 días hasta que un ángel rompió la oposición del enemigo en los cielos. Daniel 10:12-13. 5. Oración para romper toda obra del enemigo. Si sientes que el enemigo ha estado atacando tu vida, haz esta oración con autoridad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tomo la autoridad que me has dado y reprendo toda obra del enemigo en mi vida y en mi hogar. Declaro que la sangre de Cristo me cubre y me protege. Todo espíritu de opresión, enfermedad, temor o angustia debe irse en el nombre de Jesús. Proclamo tu paz, tu bendición y tu victoria sobre mi vida. Amén. Clave final. El enemigo solo tiene poder sobre aquellos que no conocen su autoridad en Cristo. Cuando oras con fe y con la palabra de Dios, nada podrá detenerte. Conclusión. Y lo que viene a continuación, Dios te ha dado autoridad sobre toda obra del mal,
No tienes que vivir con miedo o derrota. Ora con poder y camina en la victoria de Cristo. El poder de la oración en el ministerio. Cómo avivar iglesias y comunidades a través de la intercesión. La oración no solo es fundamental para nuestras vidas personales, sino que tiene el poder de transformar ministerios, iglesias enteras y comunidades. Cuando un grupo de creyentes se une en oración, el cielo responde y el Espíritu Santo trae avivamiento. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Hoy aprenderás cómo la intercesión puede ser la clave para avivar tu iglesia y tu comunidad, trayendo un cambio sobrenatural a tu entorno. 1. La intercesión es la clave para el avivamiento. La historia de la iglesia muestra que los grandes movimientos de Dios comenzaron con la oración. En cada avivamiento hubo un grupo de intercesores que clamaron a Dios, buscando su rostro y pidiendo su intervención. La oración en grupo es un catalizador para desatar el poder de Dios en cualquier lugar. Y cuando hubo orado, tembló el lugar donde estaban congregados, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4:31. El poder de la oración en comunidad nunca debe subestimarse. 2. Cómo la oración en la iglesia trae avivamiento. 1. La oración purifica y une a la iglesia. Cuando los creyentes oran juntos, se quitan las barreras de división y desconfianza. La oración trae unidad, lo cual es esencial para que el Espíritu Santo se mueva. 2. La oración trae poder sobre el pecado y la oscuridad espiritual. El pecado se disuelve en la presencia de Dios. La oración desata luz en las áreas de oscuridad espiritual, rompiendo cadenas y ataduras. Ejemplo bíblico. En Hechos 2:42-47, los discípulos oraban y compartían juntos, y Dios añadió a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pablo y Silas, cuando oraron en la prisión, provocaron un terremoto que abrió las puertas y trajo liberación. Hechos 16:25-34. 3. La oración trae visión y dirección divina. Cuando oramos en grupo, Dios revela su voluntad para el futuro del ministerio. Los líderes de la iglesia pueden recibir dirección clara para guiar a su congregación. 3. ¿Cómo interceder por tu iglesia y comunidad? 1. Ora por los líderes espirituales. Los pastores y líderes necesitan la dirección de Dios para guiar a la iglesia. Ora para que sean llenos del Espíritu Santo y tengan sabiduría para tomar decisiones importantes. Os ruego, hermanos, que intercedáis por nosotros. Hebreos 13:18. 2. Ora por el avivamiento de la congregación. Un avivamiento comienza en el corazón de los creyentes. Ora para que cada miembro de la iglesia sea renovado, fortalecido y lleno de pasión por Dios. 3. Ora por las almas perdidas en tu comunidad. Clama por los no creyentes que necesitan conocer a Cristo. La intercesión por las almas perdidas es un acto de amor y obediencia a la gran comisión. Ejemplo de oración. Señor, clamo por mi iglesia. Unge a nuestros pastores con sabiduría y poder. Restaura la pasión en cada miembro de nuestra congregación. Que tu Espíritu Santo nos llene de fervor para llevar tu palabra a aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. 4. El poder de la oración corporativa. La oración unida tiene un poder sobrenatural. Jesús mismo dijo que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, Él estará en medio de ellos. La oración en unidad acelera el avivamiento y permite que el Espíritu Santo se mueva con poder. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19.
Ejemplo bíblico. En Hechos 1:14, los discípulos se reunieron en un mismo lugar, orando, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. El avivamiento en Gales comenzó cuando un pequeño grupo de intercesores oró con fervor por un avivamiento en su nación. 5. Oración para avivar tu iglesia y comunidad. Si deseas ver un avivamiento en tu iglesia o comunidad, ora de la siguiente manera: Señor, hoy intercedo por mi iglesia. Te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Unge a nuestros líderes, llévanos a un nivel más profundo de comunión contigo. Clamo por un avivamiento en nuestra ciudad, para que cada alma perdida conozca tu amor y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Clave importante. La oración unida es una herramienta poderosa para desatar el avivamiento en tu iglesia y en tu comunidad. Conclusión. Y lo que viene a continuación. La oración no solo impacta nuestras vidas personales, sino que tiene el poder de transformar comunidades y naciones. Si estás dispuesto a interceder con fe, verás un despertar espiritual que cambiará todo a tu alrededor. ¿Cómo mantener tu vida de oración firme en tiempos difíciles? Cuando la vida se vuelve difícil, las pruebas parecen interminables y los problemas te sobrepasan, es fácil perder la fuerza en la oración. Sin embargo, es en esos momentos de dificultad cuando más necesitamos orar. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que nos fortalece y nos da esperanza en medio de la tormenta. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Hoy aprenderás cómo mantener tu vida de oración firme y constante, incluso cuando las circunstancias no son favorables. 1. La oración en tiempos de prueba. Cuando enfrentamos dificultades, puede ser fácil caer en el desánimo y pensar que Dios nos ha abandonado. Pero la Biblia nos enseña que la oración es nuestra mayor herramienta en tiempos de prueba. La oración nos da paz en medio de las dificultades, como nos dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos fortalece en nuestra debilidad. La misma Escritura nos recuerda que en los momentos más difíciles, Dios nos da la gracia suficiente para superar las pruebas. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Clave importante. La oración en tiempos de prueba no solo cambia las circunstancias, sino que transforma tu corazón. 2. ¿Cómo seguir orando cuando el desánimo te golpea? Cuando te sientes desanimado, puede ser difícil mantener una vida de oración constante. Pero aquí tienes 3 claves para perseverar en la oración, incluso en los momentos más oscuros. 1. Recuerda que la oración es un acto de fe, no de sentimientos. La oración no depende de lo que sientas en el momento, sino de tu decisión de confiar en Dios. Aunque no sientas ganas de orar, ora con fe, confiando en que Dios está obrando en tu vida. 2. Ora la palabra de Dios. Cuando no encuentres palabras, declara las promesas de Dios sobre tu vida. La Biblia es la mejor herramienta para orar, ya que nos conecta con la voluntad de Dios. Ejemplo: si estás pasando por una enfermedad, ora: por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53:5. Si te sientes débil, di: Él, Señor, es mi fortaleza y mi refugio. Salmo 18:2. 3. No te rindas. Sigue orando hasta ver la respuesta. Las pruebas y dificultades no duran para siempre. Sigue orando, sigue buscando a Dios, porque tu respuesta está en camino. Jesús enseñó:
La importancia de persistir en la oración, como en la parábola de la viuda insistente, Lucas 18, 1, 8. 3. Cómo la oración te prepara para lo que viene. Aunque no siempre vemos la respuesta de inmediato, la oración en tiempos difíciles nos prepara para lo que Dios tiene preparado. La oración nos fortalece para el futuro. No solo cambia nuestra situación actual, sino que nos equipa para enfrentar lo que venga. La oración nos enseña a depender de Dios en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. Clave, importante. La oración no es solo para solucionar problemas, es una preparación para los desafíos futuros. Dios usa las dificultades para fortalecer nuestra fe y darnos una mayor dependencia de Él. 4. Oración para fortalecer tu vida espiritual en tiempos difíciles. Si estás enfrentando tiempos difíciles, ora con estas palabras: Señor, en medio de esta dificultad te busco con todo mi corazón. Te pido que me des fuerza para seguir adelante y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi vida. Ayúdame a mantener mi fe firme, a confiar en tus promesas y a saber que tú estás obrando aunque no lo vea. En el nombre de Jesús, amén. Clave final. Dios está más cerca de lo que piensas en tus momentos de prueba. No dejes de orar, porque es en esos momentos cuando Él más quiere encontrarse contigo. Conclusión. Y lo que viene a continuación. La oración es el ancla que mantiene nuestra fe firme en tiempos de dificultad. Cuando oramos con fe y perseverancia, veremos que Dios responde, aunque el proceso tome tiempo. ¿Cómo compartir el poder de la oración con otros y transformar vidas? Cuando experimentamos el poder transformador de la oración en nuestra vida, es natural querer compartir ese regalo con otros. La oración no es solo un medio para recibir respuestas, sino también una herramienta poderosa para impactar a aquellos que nos rodean. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Hoy aprenderás cómo compartir el poder de la oración con otros y cómo tu vida de oración puede ser un testimonio vivo que transforme a las personas a tu alrededor. 1. El poder de orar por otros. Orar por los demás no solo les trae bendición, sino que también fortalece nuestra fe y nos acerca más a Dios. Jesús nos enseñó a interceder por nuestros hermanos y a pedir por ellos lo que necesitamos. Ejemplo bíblico. Job oró por sus amigos y cuando lo hizo, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que tenía antes. Job 42, 10. Jesús oró por Pedro para que su fe no fallara y luego le pidió que fortaleciera a sus hermanos. Lucas 22, 32. Clave importante. La oración intercesora no solo cambia las vidas de aquellos por quienes oramos, sino que también nos posiciona en el centro de la voluntad de Dios. 2. Cómo orar por los demás y ver resultados. Si deseas compartir el poder de la oración con otros, aquí hay algunos principios para hacerlo con eficacia. 1. Ora con fe y expectativa. Cree que Dios escuchará y responderá a tu oración, no solo por ti, sino por las personas por las que estás intercediendo. 2. Ora por sabiduría y dirección. Al orar por otros, a veces no sabemos exactamente qué necesitan. Pide al Espíritu Santo que te guíe y te muestre cómo orar de manera efectiva. 3. Ora con amor y compasión. La intercesión debe venir del corazón. Cuando oras por los demás, debes hacerlo con un espíritu de amor y compasión. 4. Ora de acuerdo con la palabra de Dios. Siempre que ores por alguien, respalda tus oraciones con las promesas que Dios ha dado en su palabra. Las Escrituras nunca regresan vacías. Ejemplo, si estás orando por sanidad, puedes declarar:
Por sus llagas somos sanados. Isaías 53:5. Si estás orando por salvación, puedes orar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. 3. ¿Cómo la oración puede impactar una comunidad o iglesia? La oración no solo cambia a las personas de forma individual, sino que tiene el poder de transformar toda una comunidad o iglesia. Cuando un grupo de creyentes se une en oración, el cielo se abre y el poder de Dios desciende con gran fuerza. 1. La oración colectiva trae unidad. La oración conjunta rompe barreras de división y fortalece la unidad en la iglesia. Jesús dijo que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, Él estará presente, y la oración unida abre puertas de bendición. 2. La oración transforma la atmósfera espiritual. Orar juntos en la iglesia cambia la atmósfera. Una iglesia que ora será una iglesia poderosa, que impactará su comunidad. 3. La oración lleva a la iglesia a cumplir su misión. A través de la oración, Dios da visión y propósito para llevar su evangelio a todo el mundo. Cuando oramos, recibimos la dirección y poder para cumplir la gran comisión. Ejemplo bíblico. En Hechos 2, los discípulos oraban juntos y al ser llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el evangelio con poder. En Hechos 4, la iglesia oró y el lugar donde estaban reunidos tembló, lo que provocó un avivamiento en la ciudad. Hechos 4:31. 4. Oración para impactar la vida de otros. Si deseas que tu vida de oración sea un instrumento para transformar las vidas de los demás, ora con estas palabras. Señor, te doy gracias por la oportunidad de interceder por mis hermanos y por aquellos que aún no te conocen. Te pido que me uses como un canal de tu amor y poder para traer sanidad, restauración y salvación a sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Clave importante. La oración no solo cambia a aquellos por quienes oras, sino que también te hace un instrumento de transformación divina en la vida de otros. Conclusión y lo que viene a continuación. La oración es la forma en que Dios cambia vidas, y tú puedes ser parte de ese proceso divino. Al interceder por los demás, puedes ver cómo el poder de Dios actúa de manera sobrenatural en sus vidas. Cómo perseverar en la oración y mantener el fuego encendido. La oración es una disciplina poderosa, pero como cualquier otro aspecto de la vida cristiana, puede ser fácil perder el enfoque y la pasión. Si alguna vez has sentido que tu vida de oración se ha enfriado o que ya no tienes las mismas ganas de orar, no estás solo. Es en esos momentos cuando más necesitamos perseverar en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Hoy aprenderás cómo mantener viva tu pasión por la oración y cómo perseverar incluso cuando los tiempos se vuelven difíciles. 1. La importancia de la perseverancia en la oración. La perseverancia es un principio clave en nuestra vida cristiana, y especialmente en la oración. Jesús mismo nos enseñó que debemos seguir orando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Ejemplo bíblico. La parábola de la viuda persistente, Lucas 18:1-8, nos muestra que la perseverancia en la oración trae la respuesta de Dios. La viuda, aunque no fue escuchada al principio, siguió insistiendo hasta que obtuvo justicia. El ejemplo de Daniel, quien oró 21 días hasta recibir la respuesta de Dios, a pesar de las adversidades, Daniel 10:12-13. Clave importante, la perseverancia en la oración demuestra nuestra fe y confianza en que Dios actuará a su tiempo, sin importar lo que veamos en el momento presente. 2. ¿Cómo mantener el fuego de la oración encendido? Si sientes que tu vida de oración se ha enfriado,
Aquí tienes algunas claves para avivar nuevamente tu pasión por orar. 1. Recuerda por qué comenzaste a orar. Muchas veces nos desanimamos cuando olvidamos el propósito detrás de nuestra oración. La oración nos acerca a Dios y ese es el motivo principal por el que debemos seguir orando. No se trata solo de recibir, sino de conocer a Dios. 2. Cambia tu enfoque. La oración no siempre tiene que ser sobre tus necesidades. Dedica tiempo a adorar y agradecer a Dios. Cuando oramos solo pidiendo cosas, podemos perder de vista el poder transformador de estar en su presencia. Ejemplo bíblico. David oraba con adoración y gratitud, independientemente de sus circunstancias, y siempre encontraba renovación en su espíritu. Salmo 63, 1-5. 3. Establece un horario fijo para orar. La consistencia es clave. Si oramos solo cuando nos acordamos, el fuego de la oración se apagará rápidamente. Establece un momento diario para orar. Puede ser por la mañana, antes de dormir, o en cualquier momento del día que sea conveniente para ti, pero debe ser un tiempo dedicado y apartado. 4. Ora con expectativa. La oración no debe ser una rutina vacía. Ora con fe, esperando que Dios te escuche y te responda. El Espíritu Santo te da palabras cuando oras y te permite orar de manera más profunda y sincera. 3. ¿Cómo mantener el fuego en la oración cuando enfrentas desánimo? El desánimo es un enemigo poderoso, pero la oración persistente puede vencerlo. Si en algún momento te sientes agotado o desmotivado para orar, aquí hay algunos consejos. 1. Reconoce el ataque espiritual y resístelo. El enemigo se levanta con desánimo cuando ve que tu oración está causando un cambio. Resiste el desánimo con la oración continua, sabiendo que estás peleando una guerra espiritual. 2. Acércate a otros creyentes. Cuando sientes que tu fuego se apaga, únete a otros en oración. La oración en grupo es poderosa y puede revitalizar tu vida de oración. Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. 3. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. En tiempos de desánimo, revive los recuerdos de las respuestas pasadas de oración. Recordar lo que Dios ya ha hecho en tu vida fortalece tu fe y te da confianza de que Él lo hará nuevamente. 4. Oración para avivar tu vida de oración. Si te sientes desanimado o has perdido tu pasión por la oración, ora esta oración para reavivar el fuego en tu corazón. Señor, te pido que avives mi vida de oración. Ayúdame a mantenerme firme y perseverante, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Renueva mi pasión por buscar tu rostro y lléname con tu Espíritu Santo para que mi oración sea ferviente y constante. Gracias, Señor, por escucharme. En el nombre de Jesús. Amén. Clave final. La perseverancia en la oración no solo trae respuestas, sino que también fortalece tu relación con Dios. No te rindas. El fuego de la oración puede ser avivado en cualquier momento. Conclusión y lo que viene a continuación. Mantener nuestra vida de oración viva y constante es un desafío, pero es la clave para una vida cristiana victoriosa. No importa cuán difíciles sean los tiempos, la oración perseverante es el camino hacia la transformación personal, familiar y comunitaria. Cierre y llamado a la acción. Has llegado al final de este video y quiero felicitarte por haber permanecido hasta aquí. Esto no es algo común, es una muestra de tu dedicación y deseo de acercarte más a Dios. Has recorrido un camino de enseñanza y ahora es el momento de reflexionar sobre todo lo que has aprendido y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Reflexión final. La paz sobrenatural que viene a través de la oración.
La oración no es solo un medio para pedirle a Dios lo que necesitamos, es el puente que nos conecta con su presencia. En este viaje hemos hablado sobre cómo la oración nos da paz, esa paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que sobrelleva cualquier tormenta. Cuando oramos, no solo conseguimos respuestas, sino que también encontramos consuelo, dirección y fortaleza. En momentos de dificultad, es natural sentir miedo o incertidumbre, pero la clave está en mantenernos en constante oración, buscando no solo lo que Dios puede darnos, sino también buscando su rostro, su voluntad. Y cuando hacemos esto, su paz entra en nuestro ser, llenándonos de esperanza y confianza en que, al final, todo está bajo su control. Llamado a la acción. Si has sido tocado por esta enseñanza, quiero invitarte a dar un paso más. 1. Comenta paz en Cristo en los comentarios. Este pequeño acto no solo muestra tu compromiso, sino que también te conecta con otros que están en el mismo camino de fe. 2. Dale me gusta al video. Esto ayudará a que más personas encuentren este mensaje y se unan en la oración. Además, YouTube mostrará este contenido a más personas que lo necesitan. 3. Suscríbete al canal. Si no lo has hecho aún, hazlo ahora. Al hacerlo, te estarás uniendo a esta comunidad de creyentes que buscan crecer en su relación con Dios a través de la oración. Si no te suscribes, es como si dejaras escapar una oportunidad de alimentar tu alma. Hazlo con alegría y fe. Y lo más importante, continúa buscando a Dios en oración. No permitas que la vida te distraiga. Que tu tiempo con Él sea diario, constante y ferviente, porque en cada momento que te detienes a orar, estás abriendo las puertas a su paz, a su poder y a su dirección. Momentos finales de silencio y gratitud. Te invito ahora a que, después de este video, tomes un momento en silencio, escucha música de alabanza o simplemente en silencio, da gracias a Dios por todo lo que has recibido hoy. Gracias por ser parte de este tiempo tan especial. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu vida y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos aprendiendo y creciendo en nuestra fe. Que Dios te bendiga abundantemente.